Con la música del cielo vamos a cantar. Alegres porque escuchas cuando cantamos. Para exaltar tu nombre.
Buenos días, hermanos queridos y amados. Me da mucho gusto que hoy se unan con nosotros a esta hermosa celebración. Es domingo, es Día del Señor. El pueblo se reúne en un solo espíritu, en la armonía de estar con el Señor en adoración y en estudio de la palabra. Y juntamente con el día, hoy es el Día de las Madres. Feliz Día de las Madres a todas ustedes. Y por qué no ahí desde su casa nos mandan ahorita una lluvia de corazoncitos de ahí de Facebook y que lluvia ahorita un montón de corazones en celebración a la Madre. Vamos a comenzar esta mañana, después de esta alabanza que ya hemos entonado, con el Salmo 147. Vayan a este pasaje. Salmo 147 dice así: Alabad a Jehová porque es bueno, cantad salmos a nuestro Dios, porque suave y hermosa es la alabanza. Jehová edifica a Jerusalén, a los desterrados de Israel recogerá. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Él cuenta el número de las estrellas, a todas ellas llama por su nombre. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Gloria a Dios. Alabar al Señor. Vamos a orar al Señor. Padre, gracias te damos. Es una bendición, es un privilegio que nos permites en esta mañana congregarnos por medio de los medios, deseando, Señor, que esto ya llegue a su fin, este tipo de transmisiones, pero que pronto la iglesia se vuelva a reunir junta como siempre lo ha hecho. Y te pedimos, Señor, que aún a pesar de las limitaciones de la distancia, el cuerpo de Cristo esté unido en un solo espíritu. Siempre pido, Señor, que se eliminen todo tipo de distracciones, todo tipo de cosas, Señor, que puedan en la casa distraernos a poner atención, Señor, a la reunión de esta mañana. Te pido, Padre, que nuestros corazones se inclinen hacia ti y que te alabemos y que escuchemos con atención la palabra que tienes para nosotros el día de hoy. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Alabemos al Señor. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies.
más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Mamá, una bendición de Dios. Antes de nacer, tú me esperaste por 9 meses con gozo y amor. El día que nací, tú me recibiste con hombros abiertos, cansados, pero con ojos de amor, diciendo, este es mi bebé y la amo con todo mi corazón. Mamá, gracias por levantarte cada noche por mis gritos, aunque estabas muy cansada. Me dabas de comer aunque tiraba casi todo y no comía nada. Me enseñaste cómo decir, I love you, Mom. Me llevabas cada día a la escuela y me tirabas besos desde el carro aunque te respondía, Mom, stop. Y me vistes crecer con ojos de adoración, porque tu bebé ya era jovencita. Mamá, tú eres mi héroe. Te veo cada día cansada, pero sigues haciendo todo para mi hermana y yo. Te veo ir cada noche a trabajar y pienso, mi mamá nos ama tanto, yo quiero trabajar duro como ella. Vas a cada evento escolar, me llevas a compras para mis vestidos de prom y graduación, me echas porras en cada ceremonia académica, aunque no reciba nada. Haces tiempo para mí, eres mi inspiración. Mamá, me voy de casa. No te sientas triste porque mi vida es producto de tus oraciones y amor. Orabas por mí y me recordabas que Dios siempre va a estar conmigo. Me enseñaste a trabajar duro para mi familia y glorificar a Dios en todo lo que hago. Me voy llena de amor porque mi mamá nunca dejó de amarme, nunca, y espero un día ser como ella. Gracias a todas las mamás, feliz Día de las Madres. De parte de sus hijos, las amamos.
Qué hermosas palabras pudo expresar nuestra hermana Emily, que comunica no solamente lo que está en el corazón de ella hacia su madre, pero creo que habla en nombre de todos nosotros, expresando nuestro amor, nuestra gratitud por ellas, por nuestras madres. Y le damos gracias a Dios por haber creado a una persona tan especial, con unas cualidades tan divinas, tan preciosas, que solamente se encuentra en una persona que es en ella, la mamá. Tú le diste, Señor, a ellas dones muy especiales. Esta mañana vamos a estar estudiando el libro de Lucas, capítulo 7, verso 11 al 17. Cada día de las madres, me gusta orar al Señor y pedirle a Él que Él me dé un mensaje para ellas, un mensaje de edificación, de consuelo, de fe, fortaleza, porque ellas cargan mucho en su corazón. Pero al estar meditando en el libro de Lucas, como lo hemos estado haciendo en las últimas semanas, no pude yo evitar desde hace aproximadamente 2 semanas, cuando miraba yo este pasaje que vamos a leer, que se acercaba y que nos iba a tocar estudiarlo en el Día de las Madres, me di cuenta que no tenía yo que ir muy lejos, que el mismo pasaje de Lucas, en su continuación de los pasajes, nos iba a dar una hermosa historia que comunica precisamente lo que Dios puso en mi corazón para traerle a todo el pueblo de Dios, pero especialmente a ti, mamá, que tienes esa hermosa labor y ese llamado de Dios de cuidar de los hijos. Vamos a hacer una oración. Padre, te pedimos en este momento que vamos a leer tu palabra y discernirla. Te pedimos que tengamos nosotros corazón abierto. Y te pido, Señor, que tú guíes mis palabras, que también, Señor, tomes el control de mi corazón, de mis pensamientos, de mis emociones, y que sea tu Espíritu Santo el que hable a cada uno de nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, entremos a la lectura. Si ya tienes tu Biblia abierta ahí en el libro de Lucas, capítulo 7, enfócate en el número 11 y de ahí comienza esta pequeña historia. Dice la palabra de Dios: aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín. No es una ciudad que usted y yo conocemos, no es mencionada muchas veces en las Escrituras. Pero esta ciudad de Naín se encuentra aproximadamente a un día de camino, así medían en los tiempos antiguos las distancias, a un día de camino de Capernaum, hacia el sur, como que yendo hacia la región de Judea. Un día de camino. No era una ciudad muy grande, le llama una aldea. Estamos hablando de un pueblo. E iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Verso 12. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. El honrar a un difunto en la cultura judía en los tiempos del Señor Jesús era algo muy importante. Era un tiempo en el que casi se podía decir que todo un pueblo se paralizaba. Cuando una persona moría, venían las personas encargadas, hacían ungüentos, preparaban el cuerpo, lo envolvían en una sábana cuidadosamente y lo colocaban en una camilla. Lo ponían sobre los hombros de algunos familiares o alguna gente voluntaria y caminaban afuera de la ciudad o del pueblo, porque afuera tenían los cementerios, los lugares en donde ellos enterraban a las personas que morían.
Pero la procesión no siempre comenzaba grande, sino salían de la casa del difunto y comenzaban a caminar. Y si alguna persona que andaba en el camino le tocaba cruzarse por donde iba la procesión, esa persona, por respeto al difunto y a la familia que iba ahí, tenía que cambiar de camino, dejar lo que estaba haciendo y seguir la procesión, el resto del camino hasta llegar al cementerio. Para el momento que la procesión ya había salido de la ciudad y iba en camino al cementerio, dice aquí la escritura que iba mucha gente de la ciudad con ella. La iban acompañando. Aparte de estos pequeños datos que les he dado culturales, hay otros datos de mucho mayor importancia acerca de esta mujer. Lo primero que sabemos de ella es de que este joven, que no tenía mucho de haber muerto, era hijo único. Era su único hijo. Quiere decir que después de que este joven fuera enterrado, ella se iba a quedar sola. ¿Por qué sola? Porque también era mujer viuda. Es posible que este joven que falleció, no sabemos cuántos años antes había muerto su padre. Entonces, esta mujer venía de dos experiencias muy tristes y muy fuertes en un tiempo corto. Se podía apreciar la tristeza y la carga en el corazón de ella. No solamente por eso, sino también por una profunda preocupación, porque en aquel entonces no había ningún tipo de ayuda, de beneficio a las viudas, que estas mujeres que no tenían quien las atendiera. Y si no había quien las atendiera, vivían vidas de gran pobreza. Esta mujer iba a vivir una vida de pobreza si no hubiera nadie quien la cuidara, ya no más esposo, ya no más hijo. Pero entonces entramos al verso 13. En el verso 13 dice, y cuando el Señor la vio, observe, cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose, ¿qué les parece si ponemos puntos suspensivos? Solamente enfoquémonos en el verso 13 y las primeras palabras del verso 14. Léanlo conmigo y enfóquense ustedes en el acto que hizo el Señor Jesús dirigiéndose a la mujer primero antes del difunto. Y cuando el Señor la vio, no dice lo vio, la vio. El Señor se enfocó en ella, se compadeció de ella y le dijo a ella, no llores, y acercándose. A veces queremos nosotros apresurarnos al milagro e irnos rápidamente a ver al muerto resucitado y unirnos a la gran celebración. Pero creo que el milagro de la resurrección del hijo de esta viuda es importante, pero de igual importancia juega el papel que el Señor jugó antes de hacer este milagro. El Señor sabía cómo comunicar su amor y su compasión a aquellos afligidos que están en gran necesidad. Lo primero que encontramos es que la vio. Jesús podía ver mucho más allá de lo que nosotros podemos ver. Quizás podríamos nosotros decir, era lógico, todos sabían que iban a un entierro, todos sabemos que la mujer estaba triste, todos podemos deducir fácilmente lo que estaba ocurriendo. Pero el Señor Jesús mira eso, pero mira aún algo más. Él mira el corazón de la madre. Él miró el corazón de la madre en una profundidad, algo que usted y yo se nos es imposible entender. Porque el Señor tiene un entendimiento completo y perfecto de todo lo que ocurre en el corazón del ser humano. Él discierne
hasta los pensamientos más secretos, los temores más grandes y aquellos secretos más enterrados en el alma que usted y yo pudiéramos tener. El Señor conocía el corazón de esta viuda en la manera emocional, en la manera espiritual y en la manera física del alma, de todo aspecto. El Señor tenía un entendimiento perfecto de lo que esta mujer en realidad estaba experimentando en las cosas más profundas de su corazón. Si tus hijos, mi hermana o mi hermano que tú estás escuchando, les es motivo de carga, les es motivo de tristeza, de dolor, de angustia, o quizás no tanto, quizás de preocupación. Y quizás haya momentos que pienses tú que no hay alguien que en realidad te puede entender. Quiero recordarte una cosa. El Señor te puede entender a ti con una perfección increíble. Él sabe y entiende tus emociones y tus temores y tus angustias, quizás más de lo que tú mismo y tú misma puedas entenderte. El saber que hay alguien que nos comprende y que tiene un entendimiento de lo que nos pasa a nosotros, debe de traer a nosotros como cristianos un descanso, una paz interior. El Señor sabe. Digan allí donde estás tú sentado escuchando, dile, el Señor sabe porque conoce mi corazón. Dígalo, el Señor sabe porque conoce mi corazón. La segunda cosa que el Señor muestra en este pasaje es que dice que se compadeció de ella. La palabra compadecerse quiere decir sentir pena o lástima del sufrimiento de otra persona. Pero yo no estuviera completamente de acuerdo con esta definición si el diccionario no nos diera la segunda parte de la definición. Porque compadecerse no es simplemente sentir lástima. Dice el diccionario que sentir pena o lástima del sufrimiento de otra persona, haciéndose o hacerse partícipe de ese sufrimiento. ¿Qué gran diferencia hace esta segunda parte de la definición a la palabra compadecerse? Porque no es sentir lástima, es que tú y yo nos hagamos partícipes del sufrimiento de otra persona. Algo que para el Señor Jesús no le era absolutamente nada difícil de hacer. Para que entendamos un poco mejor la palabra compadecerse, las palabras se pueden dividir en diferentes porciones y cada porción de la palabra nos puede dar parte de la definición de ella. Por ejemplo, si tomamos la palabra compadecer, el principio de la palabra com tiene un interesante significado. Com quiere decir simetría o igualdad perfecta. Cuando usted tiene una figura geométrica y la parte usted exactamente a la mitad y usted observa que los dos lados por donde usted partió esta figura son iguales, se dice que tiene simetría. O sea, que el lado A y el lado B o el lado izquierdo o el lado derecho son idénticos. Por eso nosotros tenemos la palabra compañero. Está hablando de una relación de dos seres humanos basado en la igualdad. Compañero. Eres mi compañero, mi compañera idónea, mi compañera, mi compañero. Está hablando de una relación de igualdad. Igual que en nuestra cultura latina decimos, él es mi compadre o mi comadre, identificando que hay una relación de igualdad entre uno y el otro. Cuando nosotros estamos hablando de compadecernos, estamos hablando que el Señor mismo
tiene la capacidad y el poder de descender de su gloria y bajar al mismo nivel de usted y de mí y cargar con nuestro padecimiento de la misma manera, simétricamente, de nuestros sufrimientos. ¿Y por qué esto puede ser posible? Jesús se identifica perfectamente con todos nosotros en medio de nuestros padecimientos. ¿Qué dice Hebreos 4:15? Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse. Él sí puede compadecerse de nuestras debilidades, sino que que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza y sin pecado. Cuando el Señor dejó su gloria y vino aquí a la tierra y tomó un cuerpo como el de nosotros, un cuerpo ser humano, Él nunca usó su divinidad para atender sus necesidades humanas, porque Él quería experimentar en su propio cuerpo todas las debilidades, todos los sufrimientos, todos los padecimientos, todas las tentaciones que el ser humano pueda experimentar. Pero dice, sin pecado. El Señor no pecó, pero sí experimentó todo lo que a nosotros nos pasa, sufrimos y en aquellas cosas que nos afligen. Por eso podemos acercarnos a Él confiadamente, porque Él se compadece de nosotros, porque Él sabe que somos personas débiles. El libro de Lamentaciones también dice, se compadece según la multitud de sus misericordias. Wow, qué tan abundantes son las misericordias de nuestro Dios. Nuevas son cada mañana. La misericordia de Dios nunca se agota, hermanos. No llega un momento en el que dice, ya se acabó la misericordia. No. Ahora es interesante lo que el Señor le dice a esta mujer antes de hacer un milagro. Le dice, no llores. Créanme que cuando leía yo este pasaje, yo entendía una cosa muy clara. Que yo no pudiera decirle a una persona que está llorando por la muerte de su hijo que no llore. Sería para mí algo muy difícil de decir, no estés llorando, no llores. Recuerden, el Señor le está diciendo esto a la mujer antes de que ella supiera que Él era Jesús, de que Él tenía el poder de levantar de los muertos a su hijo. Y le dice, no llores. ¿Ustedes pueden imaginarse lo que esta mujer estaba cargando en su corazón en este momento? ¿Ustedes creen que nosotros podríamos estar pensando, mira, qué exagerada, cómo está llorando? No, hermanos, entenderíamos usted y yo profundamente la razón por qué esta mujer estaba llorando. Su esposo y su hijo están muertos, está sola, mas sin en cambio ahora el Señor viene y le dice, no llores. Pues solamente es la palabra de Dios la que tiene el poder de consolar los corazones afligidos. Solamente el Señor podía decirle a esta mujer, no llores, porque solamente es su poder de Él que obra, hermanos, de esa manera de consolación, de una manera maravillosa. En el Salmo 119, verso 25, dice, abatida hasta el polvo está mi alma. Pero después el salmista dice esto, vivifícame según tu palabra. Y en el diccionario, cuando está hablando de vivifícame, está hablando vivifícame por mi tristeza, vivifícame por mi dolor, vivifícame por mi enfermedad, vivifícame por mi desánimo, vivifícame por la muerte. Fíjense qué interesante. El Señor viene y trae estas palabras de alivio a esta mujer y dice, no llores,
¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene el poder de vivificar los corazones afligidos, dolorosos, enfermos, desanimados y conquistados por la muerte. El profeta Isaías en el verso 41, verso 10 dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Hace algunas semanas estuvimos celebrando nosotros la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Fue algo muy diferente porque lo hicimos de esta manera en lo que estamos haciendo hoy, por medio de Facebook Live y YouTube. Y estábamos aquí en este mismo lugar en donde ustedes me pueden ver, cuando estaba yo terminando la enseñanza de ese domingo. Y algo extraño ocurrió, que inmediatamente cuando terminé de predicar y estaba orando, mi teléfono comenzó a vibrar desesperadamente. Empecé a notar de que algo no estaba bien, porque me asomé al teléfono rápidamente y noté que era mi padre el que me hablaba. Y después era mi hermana. Noté que algo no estaba bien. Esperé a que el primer momento que tenía yo que poderme distraerme un poco, hice la llamada y recibí la noticia de que mi hermano Enoch había fallecido. La verdad que a todos nosotros nos sorprendió, nos vino esa noticia de una manera muy, muy sorprendente. En ese mismo día de resurrección, cuando venía a la iglesia, tuve una conversación con mi padre. Siempre que vengo yo a la iglesia, hablo para saludarlo y hacer algunos comentarios. Esa mañana, precisamente, hacíamos un comentario muy interesante. Hablábamos acerca de la salud de Enoch. Y yo le dije: papá, ¿no lo has llevado al doctor? ¿No ha tenido que ir al doctor a ser atendido? Etcétera, etcétera. Y estábamos sorprendidos, al mismo tiempo agradecidos al Señor, de que el Señor le había dado a Enoch una vida en realidad llena de salud, a pesar de las cosas que se habían transcurrido en su vida. Y esta mañana quiero narrar un poco acerca de la vida de Enoch, porque pensando en esta mujer que recibió a su hijo en resurrección, mis padres no están muy lejos de haber experimentado precisamente esa misma experiencia. Mi hermano, como ser el primogénito de la familia, tuvo un nacimiento muy normal, muy esperado. Trajo gran alegría y felicidad a mis padres desde el día de su nacimiento. Era un jovencito desde muy pequeño, dice mi madre, muy inquieto. Enoch era muy inquieto, aprendió a nadar desde que tenía pañales, tenía una fortaleza física muy notable. Hijo de pastor, creció entre las filas de la iglesia. Y algo que mi padre hizo memoria acerca de Enoch, es que cuando él estaba pequeño, iban en un automóvil y adelante de ellos hubo un accidente un poco fuerte. Iba con él mi tío David y acompañando al pequeño Enoch. Como todos los Macías, así como dice mi papá, así fueron criados. No podían ellos pasarse sin detenerse a ver qué podían ayudar. Y se bajaron y le dice mi padre a Enoch, que era un jovencito pequeño, le dice: espérate aquí, ahorita venimos, no te salgas. Salieron, atendieron a ver qué peligro, qué podían ayudar a lo del accidente. Regresaron y le dice mi padre a Enoch:
¿Tuviste miedo? No. ¿Por qué? Porque Dios habló conmigo. ¿Y qué te dijo? Que no tenga miedo, que no tuviera temor porque Él está conmigo. Esa historia o ese incidente siempre ha estado muy presente en la vida de mis padres. El saber de que Enoc, desde muy pequeño, tenía una conciencia muy real de quién era Dios en su vida. Y de que Dios le había hecho una promesa. Siempre estaré contigo. Cuando pasan los años y recibimos a Enoc en la ciudad de Tijuana, cuando usted conversaba con él, Enoc nunca hablaba en primera persona. Él siempre decía siempre decía nosotros, fuimos, hicimos, hablamos, venimos, aunque estaba solo. Y dicen mis padres que esa manera de hablar de Enoc siempre lo recordaba a ese incidente infantil. No temas, yo estoy contigo. Y aunque quizás era una proyección o una manifestación de la enfermedad que se desarrolló en Enoc mentalmente por el abuso de las drogas, mi papá lo conecta en un aspecto espiritual, decir, aunque Enoc decía nosotros, decía, es verdad, Enoc nunca estuvo solo. El Señor estuvo con él siempre. Mis padres tuvieron 5 hermosos hijos. 5 hermosos hijos. Comenzando del mayor, Enoc, Lidia, Loida, Kenio, su servidor, y el menor, el baby de la familia, y Oreb. Cada uno de nosotros tenemos nuestra historia. Oreb tiene su historia. Loida tiene su historia. Lidia tiene su historia. Yo tengo mi historia. Pero Enoc tiene su historia. Hay tanto que hablar de él, pero también tanto que no supimos de él. Hay muchos años en su vida desconocidos de Enoc. Su juventud fue normal hasta que entró a los años de secundaria y comenzó la batalla aproximadamente a los 15 años de edad. La escuela secundaria donde asistía mi hermano Enoc estaba teniendo serios problemas de drogadicción en ese plantel educativo, tanto que los directores de la escuela hicieron una convocación de los padres involucrados en todo para ver cómo iban ellos a atacar ese problema. Y mi padre se vio involucrado en ver qué la escuela podía hacer para poder alejar a los muchachos de las drogas. Bueno, a raíz de todo eso, mi hermano Enoc cayó esclavo de las drogas. A los 15 años de edad, mi hermano comenzó a faltar a la casa, no llegar a dormir. Después llegó una ocasión que Enoc falló 1 día, 2 días, 3 días, y un día le habla a mi padre, le dice, he estado muy ocupado, no he podido ir a la casa. Y le dijo a mi papá, pues ven por tus cosas, ya no eres bienvenido aquí. Y ese sábado, creo que fue un sábado, llega Enoc. Yo estaba pequeño, 10 años de edad. Recuerdo algunas imágenes en mi mente de lo que ocurrió. Pero mi madre platica que esa primera ocasión, ella lloró mucho. Mi madre lloró mucho ese día. Pero dice ella que
lloró todo lo que tenía que llorar. Porque a partir de ese día dejó de llorar. Como si fuera Jesús que vino con esta mujer y le dijo, no llores. Dice, no era de falta de preocupación, la preocupación estaba ahí. Dice, dejé de llorar, pero no dejé de orar. Y su lucha no fue con el llanto, fue con un espíritu de oración y de intercesión por los próximos 25 años. Escuchen bien, hermanos. 25 años de vagar por el mundo. Enoc estuvo esclavizado de las drogas. Al principio, en el barrio, allí en la colonia Juárez, colonia Roma, por ser joven y un joven bastante atractivo, tenía cierto nombre. Recuerdo cuando ya llegué yo a la edad de ir a mi secundaria, estaba cerca de un eje vial, cerca del barrio donde Enoc se movía, y yo le doy gracias a Dios porque yo nunca fui bully, nunca me hicieron a mí daño, no porque yo era una persona, un macho, un vato muy malo, simplemente el nombre de Enoc se corría en esa área y la gente lo conocía. Y siempre me decían a mí el hermano de Enoc o de Chanoc, así le llamaban. Pero a mí, mi hermano, él me daba miedo. Su mirada hacia mí siempre fue muy fuerte. Y ya siendo adulto, platicando con mi padre, él me platica con mi madre la batalla espiritual que se vivía, especialmente en aquellas épocas cuando Enoc quería hacer un regreso. Él trató muchas veces de volver, pero siempre que volvía, como lo platican mis padres, era una batalla satánica, porque Satanás estaba determinado en destruir la vida de mi hermano, de destruirlo a él, porque Satanás sabía que destruyéndolo a él causaba un profundo dolor, un profundo dolor. La vida de Enoc fue hundiéndose hasta lo más bajo que usted se pudiera imaginar. Tratar de resumir 25 años de vagar por el mundo no es algo fácil. Y haré un intento de resumir esto y le pido perdón a mis hermanos porque no lo voy a hacer de una manera cronológica y quizás el orden de mis datos sea incorrecto a lo que ustedes recuerdan, pero primeramente quiero decir algunas cosas positivas. Mi hermano en sus regresos a tratar de volver a los caminos de Dios tuvo la bendición de terminar una carrera corta en programación. Tuvo mucha suerte con las muchachas, mucha suerte. No le costaba el trabajo cuando volvía de sus andadas buscar a la joven más bonita de la iglesia, o a veces hasta la más fea, hacérselas sus novias. Cuando volvía, era un hombre activo en la iglesia, misionero, evangelismo, ayuda.
Así como todos mis hermanos fuimos criados en una vida activa en la iglesia, cuando él vino un tiempo aquí en Estados Unidos, fue un joven trabajador, estuvo trabajando. Siempre somos muy orgullosos los Macías porque todos trabajamos en McDonald's en algún momento aquí en Estados Unidos, hasta Enoch. Algunas cosas interesantes de Enoch. En todo su tiempo que él vivió, él estuvo 2 veces en la prisión, en la cárcel, allá en México. La segunda vez estuvo casi 2 años en una cárcel. Mi hermana Loida, ella estuvo en mucho contacto con él antes de que ella se viniera aquí a los Estados Unidos. Y le doy gracias a Dios que ella estaba ahí en México para atender a Enoch en la cárcel. Ella cada miércoles tenía que llevar una cuota. Y dice Loida que Enoch un día le habló y le dijo, ¿vas a venir? Sí, no pude ir hoy, voy mañana. ¿De veras vas a venir? ¿De veras vas a venir? Para la sorpresa, llega Loida al siguiente día, el jueves, a llevar la cuota. Habían golpeado muy fuerte a Enoch. Y ustedes saben cómo son las cárceles allá en México. Y tenía que Loida llegar fielmente ahí cada miércoles a dejar su cuota. Después de 1 año, 8 meses aproximadamente, el Señor permite que Enoch salga por buena conducta. Y él vino aquí a Estados Unidos, él se regresó en una ocasión, ya que estaba nuevamente en México, ya no más supimos de él, hasta que Loida se enteró que habían encontrado a Enoch en la calle, tirado en la calle literalmente como un homeless, enfrente de un banco sin poder caminar. Los que son de la Ciudad de México, no sé si esto también ocurre en la provincia, en los otros estados, pero hay una organización en México que se llama Locatel, en donde se identifican a las personas perdidas. Pues Locatel identifica a Enoch y se dan cuenta que en su bolsa de Enoch hay una información y ahí tenía Loida su número de teléfono. Para no hacer la historia muy larga, Loida encuentra a Enoch, se lo lleva a su casa, empiezan los tratamiento médico y el doctor le dice a Loida, y recibimos la noticia, tu hermano no va a volver a caminar. No va a volver a caminar. Las neuronas por la droga habían estropeado parte de esa parte del cerebro que tiene que ver con movilidad de sus piernas. El Señor hizo un milagro. Después de unos meses, mi madre se lo trae a Tijuana, lo metemos a Enoch a un centro de rehabilitación en Tijuana. Y recuerdo que mi papá y yo anduvimos buscando un lugar en Tijuana en donde poner Enoch, pero lo encontramos, lo conocimos, un lugar de gran pobreza. Pero una vez que Enoch pudo levantarse de esa silla, desapareció. Enoch salió, no sabemos cómo él llegó nuevamente a la capital sin tener un peso en su bolsa. Se dice que tomó trenes, se colgó de autobuses, paraba en siguientes lugares, hacía algún trabajito. El asunto fue que a partir de ese tiempo no volvimos a escuchar de Enoch por muchos años. Cuando mis padres iban a México, mi papá salía a buscarlo. Llegó un momento que, pues, en realidad no supimos de él. Y nos acercamos ya a su año 25 de estar perdido en el mundo. Y un hermano de la iglesia, el hermano Luis, se encuentra a Enoch. Recuerdo esta descripción que me dieron, no sé si es acertada, pero Enoch era un hombre de la calle, un homeless por muchos años.
vivía ahí cerca de donde vivíamos, donde estaba el Seguro Social, y vivía en la calle. Le ayudaba a un restaurante cuando venía la despensa y bajarla de la camioneta para que le dieran de comer. Y su barba larga, como cualquier homeless. Y Luis, amigo de mi padre, lo conocía que andaba por ahí. Y un día lo encontró y le dice, no, ¿quieres ir a mi casa? No recuerdo muy bien los detalles. Y le dijo que sí. Lo llevó, lo bañó, lo preparó. Creo que mi papá estaba en la Ciudad de México esa semana y le dijo, aquí está tu papá, ¿quieres verlo? Aceptó ver a mi padre. Eso ocurrió, creo, aproximadamente hace 15 años. Y Enoch entró a un centro de rehabilitación donde el pastor José Luis era el pastor encargado. Recuerdo muy bien porque estaba yo en mis primeros años de pastor y una de nuestras primeras obras misioneras que Antorcha de Fe hizo fue precisamente ir a visitar al pastor José Luis y visitar a Enoch, por supuesto. Y yo creo que hermano Javier Santos, Hilario Contreras, Rodolfo García, Denny, José Guzmán, no sé quién más, muy bien conocieron a Enoch casi reciente cuando entró al centro de rehabilitación. Siempre había sido la experiencia que Enoch se saltara la barda y se escapara y no supiéramos de él. Pero Enoch permaneció ahí por 10 años. Y mi tío Joel, que creo que ahí está junto a Enoch en esa foto, atendió a Enoch mucho, lo cuidó, estuvo mirando por él y fue una gran bendición el tío Joel. Llega el momento que hace aproximadamente unos 5 o 6 años, hablando con mi padre varias veces, con mi mamá, y sabíamos que era tiempo de traerse a Enoch a Tijuana. Y llega Enoch a Tijuana. Y se puede decir que se reencuentra con mis padres. Y es un momento emotivo, y bastante emotivo. Ustedes pueden imaginarse el hijo perdido por 25 años. El hijo perdido por 25 años ahora ha sido encontrado. Allí en Tijuana tenemos un querido amigo, nuestro hermano Alfonso, hijo de nuestra hermana Marina, que ustedes conocen, y le abrió las puertas a Enoch, inicialmente para que Enoch tuviera un lugar que vivir temporalmente mientras buscaban dónde quedarse, dónde acomodar a Enoch. Y bueno, pasaron creo 4 años de que él estuvo ahí, pero deseábamos todos tener a Enoch un poco más cerca, y también mis padres. Y le rentaron un pequeño departamento a Enoch ahí cerca de la iglesia, ahí de Yo Amo a Jesucristo, un departamentito muy pequeño en donde mi papá se lo acondicionaron a él perfectamente, y ahí estuvo viviendo Enoch por 1 año y medio, poquito más. Y me quedo yo sorprendido de la obra que Dios hace en la vida de todos nosotros.
Si me permiten ustedes volver a la historia que estábamos leyendo hace un momento. Dice el verso 14, y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, al joven, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y el Señor, fíjense aquí, dice, se lo dio a su madre. En más de una ocasión mis padres pensaron que Enoc estaba muerto, especialmente en aquella época en la que pasaron los años y no supieron de él. Pero eso no dejó de expresar sus oraciones al Señor por Enoc, porque el Señor tocó la vida de Enoc de una manera maravillosa, de una manera en la que la familia el día de hoy, hasta el día de hoy, no dejamos de darle gracias a Dios por su manifestación gloriosa en la vida de él, y que tomara a Enoc de la calle, literalmente, del lugar más bajo, en una ciudad tan cosmopolita y tan gigante, tomarla, levantarlo de donde estaba y volverlo a su madre. Cuando mis padres trazan el último día de Enoc en esta tierra, ese día, el día de la resurrección, ellos piensan que Enoc al despertarse seguía una rutina. Él sabía exactamente lo que tenía que hacer. El Señor tomó a Enoc, hermanos, después de lo que él había vivido, e hizo de Enoc un hombre nuevo. Y lo hizo con un espíritu humilde, sencillo, sumiso y servidor. Responsable. Él era responsable de ir a limpiar la iglesia, era responsable de ir a abrir las puertas, era responsable de prender las luces, era responsable de poner las sombras, las sillas, acomodar la iglesia para el servicio, y eso lo hacía tres veces a la semana cuando la iglesia se abría para tener servicios. Entonces esa mañana el señor Enoc se levantó, abrió su Biblia y leyó la palabra de Dios esa mañana. Lo sabemos porque cuando mis padres entraron al departamento de Enoc, la Biblia de Enoc estaba sobre su cama con los anteojos. La cama todavía estaba extendida, la Biblia sobre la cama, los anteojos sobre la Biblia. Se levantó Enoc de hacer, posiblemente tomó un pequeño desayuno, y como siempre era costumbre, tuvo una llamada por teléfono con mi papá. Muy sencilla, como siempre ellos habían tenido. Y le dijo, vamos a ir, ya no te tengo que ir, a abrir la iglesia. Iba Enoc camino al templo, y ahí fue a medio camino donde Enoc cayó muerto. Enoc iba camino a la casa de Dios, pero tomó un atajo. No llegó a la casa construida de hombres, de ladrillo, pero llegó a la casa de Dios. Ahí llegó Enoc. Entre medio de la pandemia y todo lo que ha ocurrido, no sabíamos exactamente cómo iban a transcurrir las cosas. En realidad, mis padres, y con el apoyo de mi hermano Oreb, fueron guiados por el Espíritu Santo y empezaron a hacer los papeleos. Estuvieron yendo a Tijuana durante 4 días seguidos. Cuando les iban a entregar el cuerpo de Enoc, tuvimos la bendición de ir, estuvimos ahí pero por las cuestiones de las regulaciones de la pandemia,
solamente nos dejaban entrar al salón para hacer el velorio, 10 personas a la vez. No éramos muchos, pero no creíamos que era lo correcto. Entonces le comento a mi padre, aquí nada más estamos 10, afuera están otra gente, ¿por qué no mejor nos salimos nosotros? Y los que quieran entrar ahora a ver a Enoch, que entren cuando ellos quieran, pero hacemos el servicio en la calle. Y Oreb toma la guitarra, comienza a cantar alabanzas. Empezamos a unirnos con él, a cantar. Mi padre comienza a predicar, ahí en la calle. Y otro pastor compartió, hermano Jesús compartió. Y después yo meditaba un poco acerca de lo que habíamos experimentado. El Señor recogió a Enoch de la calle. Pues ahí fuimos a despedirlo. Y dice el verso 16, que todos tuvieron miedo, pero dice después en ese versículo, y todos glorificaron a Dios. Les narro esta historia, hermanos, en honor a mi madre, pero más como un momento de darle las gracias a Dios, darle la gloria a Él, darle toda nuestra gratitud como familia. Porque el hijo que estaba perdido fue encontrado. El hijo que estaba muerto fue revivido. El hijo que estaba condenado fue rescatado. Y ahora él goza de la redención y la vida eterna ahí ahorita ya en la misma presencia del Señor. Glorificamos a Dios y lo dejamos como testimonio, porque yo sé dentro aún de Antorcha de Fe y de los que nos están escuchando, hay hermanas, más de una, que tienen a sus hijos en aflicción, que están perdidos. Algunos están enfermos, algunos no han querido escuchar el mensaje, algunos se han ido a la perdición, a las cosas de este mundo, y algunos quizás no están en el alcoholismo, en las drogas, pero no quieren saber de Dios. Y yo sé, hermanas, especialmente a ustedes, que esas circunstancias traen aflicción y dolor al corazón. Y les dejo a ustedes el testimonio de la fidelidad de Dios. No es el testimonio de Enoch, no es el testimonio de mi madre, es el testimonio de Dios. El testimonio de Dios que Él es un Dios fiel y verdadero. Y que Él trae consuelo a nuestras vidas. Porque Él, primeramente, concluyo diciendo, Él entiende tu corazón, hermano. Él se compadece de tu situación. Y Él consuela tu corazón con su palabra y te dice con amor a ti, no llores, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la fuerza de mi justicia. Confía en el Señor. Él hará la obra maravillosa. Créanme, el Señor es un experto en los imposibles. Él va a hacer la obra. Vamos a orar. Padre, después de un momento bastante emocional en mi corazón, deseando, Señor, que
esta historia ministra los corazones de las madres y aún de los padres que tienen a sus hijos, quizás no lejos de ellos, pero lejos de ti sí, y que son hijos pródigos. Los ponemos en tus manos a todos ellos. Y te pido, Señor, en este momento, que en ese corazón que ha sido lastimado por el mundo, por las luchas de este mundo, vengas y traigas consuelo y sanidad, Señor, a los corazones de todas nuestras madres. Yo te pido, Señor, en especial por ellas, que su fe de ellas no se debilite, que sepan, Señor, que las oraciones de ellas son contestadas y que tú, Señor, vas a hacer la obra a tu tiempo. Harás la obra al momento en el que solamente tú recibirás la gloria y recibirás la honra, porque tú eres nuestro Dios. Y nos abrazamos de la promesa que le diste al carcelero: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y yo te invito que tengas tu fe y tu confianza en las manos del Señor. Ahí descansa, mi hermano y mi hermana. La vida de nuestros hijos también están en las manos de nuestro Dios. En las manos de nuestro Dios. Y nuestros hermanos van a cantar una alabanza. ¿Y qué te parece si elevas tú una oración al Señor por tus hijos? Lo puedes hacer ahí en tu casa en silencio, o mandar una pequeña línea aquí y poner sus nombres y decir: pongo en tus manos, Señor, a mis hijos. Apiádate de ellos, guíalos, tómalos en tus manos, protégelos, bendícelos, Señor. Ya sea que estén en el camino o estén apartados del camino, no dejamos de orar por ellos, hermanos. Entonces vamos a escuchar esta alabanza en el nombre de Jesús. Amén. ¿Dónde te has ido? Te extraño, mi amado. Mi lengua se seca de tanto gemir. Como un niño dependo de ti. Restaura mi ser y hazme vivir. Una vez más, yo te lo ruego. Una vez más, sentirte, Jesús, oh alfarero, mi vida te entrego, quebranta mi ser y hazme de nuevo. ¿Dónde te has ido?
extraño mi amado. Mi lengua se seca de tanto gemir, como un niño. Dependo de ti. Restaura mi ser y hazme vivir una vez más. Yo te lo ruego una vez más, sentirte, Jesús, oh alfarero, mi vida te entrego, quebranta mi ser y hazme de nuevo una vez más. Yo te lo ruego una vez más, sentirte, Jesús, oh alfarero, mi vida te entrego, quebranta mi ser y hazme de nuevo una vez más. Bueno, hermanos, le doy gracias a Dios por esta hermosa mañana. Disculpen un poco la emoción. El Señor creó a la familia Macías con emociones muy fuertes. Y estas son áreas muy sensibles del corazón. Pero les doy gracias por su paciencia y por haber puesto atención. Ustedes saben que todo sirve para la gloria de Dios. También le damos gracias a Dios, hermanos, porque nosotros podemos confiar cegadamente en Él. Nuestra vida está en sus manos. Quiero también darles algunos anuncios antes de despedirnos de esta reunión. Nos vemos el miércoles, hermanos, a las 7 de la noche. Nuestra noche de oración los viernes igual a las 7. Y también les invitamos, hermanos, que si quieren ustedes depositar sus ofrendas, pueden llamarle a Fernando si prefieren ustedes manejar cash, o también pueden ustedes hacer su depósito por medio de la aplicación. Los mensajes, hermanos, que se han hecho por medio de Facebook y ustedes quieren escuchar algunos de ellos, están también ahí en nuestra aplicación, los está poniendo nuestra hermana Itzel. So, si hay algún mensaje que ustedes quieren escuchar o que se perdieron del libro de Lucas que hemos estado estudiando, pueden ir a ellos y escucharlos. Y creo que están en video, entonces los pueden ver. Bueno, hermanos, vamos a seguir orando, hermanos. No se me olviden, sigan orando. Estamos deseando, hermanos, que en este mes de mayo, la fase 3, como le llaman, sea abierta. El día de ayer se abrió fase 2, donde algunos negocios fueron abiertos. Pensamos y decíamos en el corazón que el gobernador de California entre a la fase 3 lo más pronto posible, especialmente que ya hay organizaciones que están empujando un poco fuerte este asunto, y decíamos, hermanos, que esto ya pueda ya entrar en proceso de fase 3. Recuerden ustedes, oren específicamente. En la fase 3 es cuando las iglesias les dan autorización de abrir sus puertas. Muy posible que durante el mes de mayo podamos volvernos a ver. Vamos a despedirnos y hagamos una oración. Te damos las gracias, Señor, por este hermoso momento. Les deseamos a las madres un hermoso día, y que ahí en casa, Señor,
si no pueden ver a sus hijos, Señor, que sean deleitadas con hermosos textos y hermosos mensajes en donde son ellas apreciadas y mostrarles nuestro amor y nuestro cariño. Gracias por ellas. Bendice a tu pueblo, Señor, en alrededor de todo el mundo que estamos viviendo esta crisis mundial, deseando, Señor, que podamos pronto ya sobrepasar esta prueba y ver a tu iglesia nuevamente reunida en amor y en tu espíritu. En Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos, y los amo en el nombre del Señor.